Si ustedes me pueden decir qué entienden por diseño metodológico, así como habíamos acordado. Y vendría a ser la guía de nuestra investigación, ¿verdad? La guía. Ustedes recuerdan la primera parte, habíamos hablado de diseño teórico de la investigación. Entonces, en diseño teórico entraba tema, título, planteamiento del problema. Después, dentro del planteamiento del problema está la descripción del problema, antecedentes y formulación. Después tenemos la parte de los objetivos, la justificación, la delimitación y la factibilidad o viabilidad. Entonces, nosotros en algún momento, cuando terminemos esta parte de diseño metodológico, probablemente vamos a ensayarnos ya en la parte práctica, porque ustedes ya ensayaron los temas, títulos, y nos falta a partir del planteamiento del problema. Entonces, según también la observación de que se han tenido, entonces se reformula la parte del tema título y ya voy orientando mi trabajo. Porque también según la respuesta que ustedes han dado, la mayoría corresponde el entendido bien lo que es el título, su importancia, que se convierte después en pregunta general, después en objetivo general y la pregunta específica se convierte en objetivos específicos. Y los otros son puros procesos que nos vamos a ir aprendiendo. Lo mismo pasa en diseño metodológico. Lo que vamos a ver ahora no va a coincidir así completamente lo que vamos a usar en la investigación literaria, pero es importante entender, así también como ustedes dijeron, el que corresponde al plan de trabajo. El plan de trabajo, porque esta explicación también se basa en lo general, porque también no podemos hacer otro tipo de investigación. Entonces, esa es la descripción de cómo se va a realizar la investigación según Pineda. Acá hay algunas orientaciones. La estrategia utilizada para comprobar una hipótesis. En nuestro caso, eso no se va a poder utilizar porque es una investigación literaria. El plan de acción del investigador para alcanzar los objetivos. Porque siempre lo que nos orienta un poco el trabajo son los objetivos. Los elementos que nosotros vamos a tener ahí, tipo de estudio o tipo de investigación, y vamos a encontrar según enfoque, según diseño, según nivel. Área de estudio, en anteproyecto sí figura en esta parte. En la tesina va a pasar al capítulo 1, en el 1.3. Entonces, área de estudio, en nuestro caso, y si ustedes van a hacer sobre obra literaria, entonces el área es investigación literaria. O sea, el área es literaria. Universo muestra, igual se usa en investigación literaria. El universo entonces va a ser lo que abarca el conjunto de las obras cuyo autor debe ser mencionado. Y la muestra específicamente la obra que uno trabaja para su investigación o proyecta para su investigación. Ahora, cuando ustedes lo dicen universo, obras escritas por Augusto Roa Bastos, bueno, mientras que la muestra va a ser solamente lo que ustedes toman como parte o componente de su investigación. Podía ser Hijo de Hombre, de Augusto Roa Bastos. Entonces, eso se formula. Cuando hablamos de universo, entonces, de esta investigación formará parte obra escrita por el autor paraguayo Augusto Roa Bastos. Y la muestra, lo mismo también formulo. Para esta investigación se ha tomado la obra Hijo de Hombre de Augusto Roa Bastos. Así breve y ya se entiende, o el lector ya entiende de qué se trata. Acá no, como le dije, no va a coincidir con la estructura que nosotros planteamos desde IDELWAT, pero se va a entender a partir también de la descripción, la explicación,
y ustedes van a ajustar eso de acuerdo a su necesidad. Método de instrumento de reclusión, ahí me faltaría la técnica. Método, técnica, instrumento, dice nuestra estructura. Dentro del método también. Método, por ejemplo, puede ser una investigación documental en nuestro caso. La técnica, análisis de contenido. Y el instrumento, cada investigador lo puede crear de acuerdo a su entendimiento y su necesidad. Plan de tabulación y análisis, en nuestro caso no entra porque no, más bien está orientado al trabajo, así, vamos a decirle, estadístico. Y los procedimientos son los pasos que uno aplica como para desarrollar su investigación. En esta parte, entonces, si tienen alguna consulta, podemos responder. Profesor, en una investigación que no sea literaria, de campo podríamos llamarlo, ¿hay una diferencia entre población y universo? Hay diferencia. Porque una investigación que no sea literaria, nosotros podemos usar tanto la palabra universo como la palabra población. Pero fíjense que la palabra población yo no puedo usar en una investigación literaria porque me orienta hacia un grupo de sujetos, de personas. Mientras que el universo sí yo puedo adecuar a objetos, a material, en ese caso libro. Entonces no son sinónimos totales. Si nosotros vamos a poner dentro de una clasificación, lo pondríamos universo, población, muestra. Si queremos usar esos tres conceptos. Pero para IDLWAT es suficiente que usemos universo y muestra. Gracias. ¿Otra consulta? Creo que a mí, de repente, yo, profe, una opinión personal, ¿verdad? De repente, como que me da miedito todas estas cosas, era muy. O sea, las palabras son muy técnicas, parece, pero yo creo que con ir haciendo el profe Héctor, por ejemplo, ahora nos pasó el sábado pasado, antes del sábado de Gloria fue, nos pasó ya el modelo de cómo ir reemplazando de acuerdo a lo que él hizo, o sea, el esquema que él tenía para hacer su proyecto, o sea, su anteproyecto. Entonces, de acuerdo a eso, ir reemplazando las palabras y todas esas cosas, ¿verdad? Pero a mí como que de repente me asusta, porque es primera vez que voy a hacer realmente, bueno, la segunda vez, pero la primera vez fue hace 18 años atrás, 19 ya las cosas es totalmente diferentes. Pero creo que, por suerte, en el IDELWAT hay profesores muy abiertos en el sentido de que se le pide ayuda y van a responder enseguida. Pero creo que recién cuando empecemos a hacer verdaderamente el proyecto vamos a ir haciendo las preguntas. Al menos yo soy muy preguntona. Está muy Así bien. que si me querés bloquear, profe, de tu oportunidad. No, para... Bueno, también la definición de diseño de investigación. Este documento también está publicado, o sea, tenemos en plataformas diarias y es un documento bastante sintético. Pero yo insisto, pues, que cuando ustedes expresan la idea de método, lo adecuen también a ciertos autores. Acá pues, él nos habla de investigación documental y nos va orientando, pero cuando yo voy a buscar lo que significa realmente la investigación documental, tengo que buscar un documento que me permita entender y en efecto aplicar. Él divide investigación documental de campo experimental. No le voy a hacer tanto caso porque quizás no condice con lo que yo estoy necesitando. Me dan ciertas informaciones así como el origen de los datos, que en otro contexto de investigación de campo, eso sí se adecuan totalmente. Entonces acá él nos dice, ¿verdad? Investigación documental o diseño documental. Se puede decir de dos maneras. Y entonces método, nosotros podemos usar la palabra investigación documental. Y vemos entonces que es un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios
es decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes documentales, impresas, audiovisuales o electrónicas. Pero también en otro momento nos va a decir lo que esto también puede ser de fuente primaria. Por ejemplo, un libro original, que no es un compendio, por ejemplo, entonces puede ser también de fuente documental, de fuente primaria. Ahora, si ustedes en su búsqueda encuentran otro autor que le entienden más, entonces también igual pueden hacer con su ayuda. Acá tenemos algunas fuentes de investigación documental. Fuentes documentales bibliográficas, por ejemplo. Si quiero poner el nombre completo, impreso. Dan los impresos, referencia. Se divide en enciclopedia, diccionario, lo que son de estudio, libros de texto, manuales, tesis, publicaciones periódicas, temas y revistas, periódicos. Y dentro de la bibliográfica también están manuscritos, que son los apuntes. Y si queremos profundizar un poco más, iconográficas, que son proyectables, videos, diapositivas, DVD, bueno, también, fíjense que todos los recursos que me pueda dar información son utilizables en una investigación. También están los no proyectables, mapas, fotografía. Digitales tenemos locales y en línea, CD-ROOM, y en línea, biblioteca digital, base de datos, internet. Y esto nos proporciona justamente APA. Este también al mismo tiempo sirve como un enlace. O sea, si yo quiero ir a esta fuente, es probable que haciendo un clic acá me conduzca. Si no, copio y pego y me va a brindar esa información. O sea, también se puede complementar. Hay otro, vamos a decirle, modelo, enfoque, idea de investigación que se llama investigación de campo o diseño de campo, que se realiza en un espacio abierto donde los datos siempre van a ser primarios. ¿Por qué? Porque el investigador tiene un contacto directo con su objeto de investigación. Que también ustedes pueden hacer por el tema, si ustedes eligen la investigación literaria, entonces también se van a orientar hacia la investigación de campo o diseño de campo, como nos llama, como nos dice Fidia Arias. Después está la investigación experimental, que en nuestro caso es imposible pensar, ¿no?, hacer este tipo de documentos. Más bien responden a la característica de ciencias naturales. Entonces, a modo de información, solamente también contamos con esto. Después, área de estudio. El área de estudio, dijimos, según este documento se refiere al lugar, pero nosotros vamos a entender como la parte académica, la parte, vamos a decirle, orientación pedagógica. Se habla de disciplina. Entonces, área de estudio, es importante recordar, eso se refiere, si ustedes van a trabajar sobre investigación literaria, entonces el área va a ser literaria. Si van a hacer una investigación lingüística, el área va a ser lingüística. Y se explica. Si van a trabajar sobre metodología de la enseñanza, entonces va a ser área metodológica. Si tiene algo de pedagogía o todo de pedagogía, entonces área pedagógica. Y así, de acuerdo al área, y también creo que la institución va a contar dentro de poco con su línea de investigación, entonces de acuerdo a eso se tiene que trabajar. Porque dentro de esa línea entonces hay que ubicar también el tipo de trabajo que se realiza. Universo y muestra, que ya habíamos dicho, en ese caso va a definir como una población también, porque casi no hay documento que se trabaje así para investigación literaria en cuanto a esa estructura. Y acá hay una diferencia entre el universo, la población y la muestra. O sea que, así como la había anticipado, ¿no?, la población puede estar dentro del universo. O sea, el universo es la totalidad. La población, yo puedo tomar un rango de edad, así, jóvenes paraguayos de 20 a 30 años, por ejemplo. Y para mi muestra solamente tomo, pues, lo de un departamento o de una ciudad o de una comunidad específica.
Entonces la muestra siempre va a ser ese subconjunto, esa porción de lo que me representa el universo. Ventajas, cuando hablamos en términos estadísticos, eso puede generar menos gasto, se puede profundizar más porque no hay demasiada información, entonces eso permite la unidad de análisis que tampoco nosotros usamos en investigación literaria, tampoco la investigación muestral. Cuando la muestra es representativa, se habla de un porcentaje. eh, Algunos dicen por lo que en un pequeño grupo yo tengo que abarcar la totalidad. Cuando el grupo es numeroso, por lo menos si es que se puede, un 60%. Y cuando el grupo es mucho más grande, entonces con un 30%, lo que implica también gastos, entonces ahí se puede encaminar. Este tipo de muestreo solamente a modo de información. Tenemos probabilístico aleatorio y no probabilístico no aleatorio, que vuelve a dividirse entre el probabilístico, o sea que a cualquiera le puede corresponder eso, al azar simple, al azar sistemático, estratificado por conglomerados. No hace falta que ustedes lo memoricen esto porque no van a aplicar. Pero dentro del programa de estudio es importante también considerar. Y el no probabilístico, ahí no hay posibilidad sí o sí ya orientamos nuestro trabajo de investigación hacia una persona, hacia un grupo específico. Y la teoría también está como para ser estudiada en profundidad y de acuerdo a eso, entonces también uno orienta su trabajo de investigación. Eso sí se usa, método e instrumento de recolección de datos. Me define un poco lo que es el método, el camino que uno utiliza para llegar a un fin. La técnica está dentro del método y los instrumentos nuevamente están dentro de la técnica. Mirando al revés, con la aplicación de los instrumentos yo tengo que lograr lo que me dice la técnica y con el logro de la técnica logro lo que es el método. Si miramos de arriba hacia abajo, el método tiene que estar relacionado y debe contener a la técnica. Y la técnica le debe contener a su vez a los instrumentos o al instrumento. Por ejemplo, el método investigación documental. La técnica, análisis de contenido. El instrumento puede ser ficha de investigación, puede ser cuadro de relación, cuadro comparativo. Así que todo lo que yo utilizo como para llegar a completar o satisfacer también lo que me indica la técnica. Algunos métodos también que si uno maneja puede utilizar, lo propuesto por Bernal, inductivo, deductivo, la combinación inductivo-deductivo, hipotético-deductivo, analítico, sintético, analítico-sintético, histórico-comparativo, cualitativo y cuantitativo. Entonces, si yo quiero saber de qué se trata eso y si se parece a lo que yo estoy buscando, también lo puedo mencionar. Entonces, según Bernal, el método que se aplicará a la investigación es el sintético. Y ahí explico por ejemplo, en qué consiste el método sintético. Y si va con lo que yo voy a hacer, entonces corresponde. En ningún sentido eso tiene que ser así cuando el investigador desconoce lo que significa y pone en su anteproyecto o en su protocolo. Se tiene que manejar bastante bien lo que significa y qué puede aportar en el trabajo de investigación que uno realiza. Las técnicas e instrumentos de recolección de datos. Acá cuando nos basamos en la investigación social, lo vamos a encontrar que la observación directa, la encuesta, puede ser oral o escrita, llamamos cuestionario, la entrevista en sí, el análisis documental, análisis de contenido. Fíjense que acá está análisis de contenido, entonces tenemos bibliografía para tomar como válida esta técnica cuando hablamos de análisis de contenido.
sea, tenemos que saber lo que significa esto con otro trabajo, entonces, pero por lo menos ya estoy seguro que mi técnica va a ser análisis de contenido. Cuando mi método podía ser el método inductivo, deductivo, puede ser de investigación documental. Después los instrumentos, así como lo había anticipado también, ficha, formato de cuestionario, guía de entrevista, lista de cotejo. Depende mucho de lo que uno pueda aplicar. Puede ser un grabador, cámara fotográfica, de video. Y otros tanto que el que investiga sabrá también cómo nombrarle, ¿verdad? A veces no aparece en un libro, por ejemplo, pero se puede aplicar, y si eso a mí me conduce a cumplir con mi técnica, entonces es un instrumento válido. Después tenemos procesamiento y análisis de datos o información. O sea que cuando uno tiene todo lo que necesita ya, entonces ahí empieza a darle el paso a paso. O sea que se procesa la información para convertir finalmente en una referencia que va a poner en su documento y será leído por el otro potencial contribuyente o de alguna manera por el público, que puede ser un lector invitado o cuando estaba buscando información encontró y lo puede compartir. También un ejemplo de diseño, técnica de instrumento. Fíjense acá, por ejemplo, si yo tengo en diseño, o puede ser método, puede llamarse eso, diseño e investigación documental. O sea que investigación documental como método. Las técnicas posibles, análisis documental, análisis de contenido. Instrumento, ficha, computadora y sus unidades de almacenaje. Si ustedes no están de acuerdo, entonces pueden cambiarle también el... Pero cuando usan esos términos, siempre es importante también mencionar según qué autor es. Cuando vamos a hacer investigación de campo, la técnica puede ser observación, encuesta, entrevista. Y el instrumento, esto, ¿verdad? Estructurada, oral, escrita, no estructurada. Y nuevamente esto se divide en otras variables. Los enfoques, esto sí vamos a encontrar en Hernández Fernández y Baptista, conocido como Sampieri. La última edición, al menos publicada en internet, entonces es la sexta. Entonces él le llama enfoque de la investigación. El enfoque que ustedes lo van a usar es el enfoque cualitativo. Entonces miran la parte de enfoque cualitativo y también con autoridad lo van a saber por qué su enfoque es cualitativo. Eso es muy importante, que enfoque y nombra ahí el material y también sémelo a qué me estoy refiriendo. No solamente con la idea de convencer al otro que me preguntó, sino acá lo importante es que yo sí comprendo totalmente por qué dije esa respuesta. Porque no es cuantitativo, porque acá no manejamos ningún dato estadístico ni matemático. Porque no es mixto, porque no hay ninguna combinación, solamente es el cualitativo. ¿Por qué? Porque acá solamente se van a analizar ideas expresadas por el autor en una obra específica. Acá hay un proceso cuantitativo que tiene 10 momentos y lo que nos puede interesar también es el proceso cualitativo, el que también contiene el libro de el autor que está en referencia acá, Fernández Baptista. Después la investigación según nivel. En este caso, este libro llama alcance. Pero nosotros necesitamos usar la palabra nivel porque así me pide cómo es la estructura de anteproyecto del IDELWAT. Entonces, según nivel, según enfoque, según diseño, según nivel. Según enfoque, ya sabemos que es cualitativo. Según diseño, no experimental. Y según nivel, puede ser exploratorio
o puede ser descriptivo. O sea que el estudio exploratorio se refieren a aquellas investigaciones casi no exploradas todavía, pocas veces investigadas. Y al mismo tiempo también se puede entender como que la intención no es profundizar. Ahora, si yo quiero elevar un poco más, entonces se llama estudios descriptivos. O sea, un nivel va a ser descriptivo. ¿Por qué? Porque ahí se trata ya de dar ciertos detalles de los datos o de información consignados dentro del documento. Después tenemos estudios correlacionales y explicativos que en nuestro caso al menos no corresponden. Y la referencia que tenemos en esta parte. A ver, ¿alguna pregunta? De mi parte, ninguna, profe. ¿Está bien? ¿Alguien más? Ninguna, bro. Está muy bien. Ahora todo es espectacular. Después, como dice Claudia, nos vas a querer bloquear, profe. No, todo aprendizaje es un proceso. Entonces vamos a ir, el paso a paso es importante. Por lo menos ustedes ya identifican, ¿verdad?, de qué se habla cuando alguien le menciona estos términos. Pero es importante la teoría y la práctica. Pues si comenzamos con la práctica, desconocemos la teoría y cuando hay necesidad no podemos fundamentar una postura. ¿Está bien? Así que muchas gracias y nos reencontramos en la siguiente clase. Gracias, profe. Gracias a ustedes.